La historia de los inmigrantes judíos húngaros en México es un capítulo de la historia que no se ha explorado profundamente. ¿Cómo contribuyó al país y su cultura? ¿Qué queda de sus tradiciones? ¿Cómo influyó la cultura que los inmigrantes trajeron consigo en las generaciones venideras? En la primera mitad del siglo XX, alrededor de 3.000 inmigrantes de Hungría llegaron a México, de los cuales aproximadamente el 40% eran judíos. Muchos encontraron su camino en la industria alimentaria, abriendo restaurantes y pastelerías con los sabores de su tierra natal. Hoy en día, perdura su legado, no solo en la memoria, sino también en los alimentos y las tradiciones que transmitieron. La comida es una parte poderosa del patrimonio cultural, a veces pasada por alto o dada por sentada, pero continúa conectándonos con el pasado. Los pasteles húngaros tienen una rica historia, moldeada por el Imperio Austrohúngaro, donde el hacerlos se convirtió en un arte. Muchos de los postres que asociamos con la cocina austrohúngara, como el dobos, el sácher, el linzer, el zserbo, el príncipe Alberto y las galletas Ischler, pasaron a formar parte de los hogares húngaros. Fueron algunos de los pasteles característicos de mi abuelita Beške. Ella perfeccionó sus recetas y las transmitió a través de generaciones. Permítanme contarles la historia de Elisabeth Beške Spahn-Rosenfeld, una mujer notable y una de las pasteleras más famosas de su época en la Ciudad de México. Beške Spahn nació en 1905 en Halmai, Hungría, en el seno de una familia judía. Ella y su hermana Aranka eran muy unidas. De hecho, las dos hermanas se casaron con dos hermanos de apellidos Rosenfeld y se mudaron con ellos a Subotica, que en ese entonces formaba parte de Yugoslavia. Juntas vivieron muchas experiencias inimaginables en diferentes lugares y momentos de sus vidas. Aranka era una gran cocinera. Probablemente primero aprendió a cocinar al observar a su madre. Al dominar el oficio, introdujo técnicas que aún perduran. Más tarde transmitió sus conocimientos a Beške, creando un legado de excelencia culinaria. En la década de 1920, Aranka escribió un libro de cocina tan renombrado que fue reimpreso varias veces, con la última edición publicada en Hungría en 1993. En 1944, Beške estaba casada y tenía 3 hijos cuando Alemania invadió Hungría, intensificando las ya duras políticas antijudías. Estas medidas llevaron a la deportación masiva de judíos húngaros, principalmente al campo de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau. En ese momento, Subotica, donde vivían Beške y su familia, estaba bajo ocupación húngara. Su esposo Ignaz había sido reclutado en una brigada de trabajo forzado húngara en 1942. Tras la invasión alemana en marzo de 1944, Beške y sus hijos fueron enviados al gueto de Subotica y luego al gueto de Bakszalmas, desde donde fueron deportados a un campo de tránsito y de ahí a un campo de trabajo en Austria. Ella y su hijo mayor, Iván, mi padre, que tenía tan solo 12 años, fueron forzados a trabajar como esclavos ayudando a cavar un nuevo cauce para el arroyo Rushbach. Los niños más pequeños permanecían en el campo recolectando agua cada mañana para Aranka, la hermana de Beške, quien había sido asignada como cocinera. Recuerdo que en mi infancia, en la Ciudad de México, íbamos todos los domingos a casa de mi abuelita, donde todos los primos nos reuníamos. Jugábamos a la gallinita ciega y pretendíamos ser cocineros en su cocina. Tomábamos del armario debajo de sus escaleras delantales, sombreros, platos y tazas para jugar a los cocineros. Después íbamos a la parte delantera de su casa, en donde estaba la pastelería, y nos maravillábamos con todos los pasteles. En nuestro cumpleaños podíamos elegir un pastel entero para llevar a casa. Yo siempre escogía uno de chocolate. Tenía 17 años cuando mi abuelita Beške falleció. No tuve el privilegio de aprender directamente de ella, pero me era muy importante asegurarme de ser parte de su legado de la forma más directa posible. En vida publicó un libro de cocina del cual decidí seguir sus recetas. Comencé a hornear y vender sus pasteles.
el favorito de mi papá era el pastel de avellana, así que horneaba uno para él cada semana. Soñaba con seguir los pasos de mi abuelita y abrir mi propia pastelería algún día. Para preparar el pastel de avellana de Elizabeth, se necesitan, para la masa, 250 gramos de harina, 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar glass, 250 gramos de avellana o nuez molida, 2 yemas, una copita de ron y una pizca de sal. Para untar, una lata de medio kilo de mermelada de zarzamora o chabacán. Y para encima, 6 claras, 160 gramos de azúcar y 160 gramos de avellana o nuez molida. Se amasan todos los ingredientes: harina, mantequilla, azúcar glass, sal, ron, yemas y 250 gramos de avellana o nuez molida. Se forma una bola dejándose reposar en el refrigerador durante 1 hora o 1 o 2 días. La historia de sobrevivencia de Beshka y sus hijos durante el Holocausto es simplemente increíble. Una noche, en el gueto de Bakshalmas, se les dijo que se presentaran temprano a la mañana siguiente para abordar los trenes de deportación. Cuando salieron fuera de la fábrica de esmaltes donde se les había asignado dormir, la calle estaba llena de gente. Beshka tomó a sus hijos y les dijo: no corran, no hay prisa. Ella y sus 3 hijos, junto con Aranka y 2 de sus 3 hijos, subieron a uno de los últimos vagones. El tren iba hacia Auschwitz-Birkenau, pero en el camino fue dividido. Los vagones delanteros continuaron hacia Auschwitz-Birkenau. Los traseros fueron enviados a Austria. Las personas que iban en los vagones traseros, incluidos Beshka y sus 3 hijos, fueron enviados a campos de trabajos forzados sin pasar por el infame proceso de selección que desmembró a familias en otros campos. La familia inmediata de Beshka, incluidos Pedro y Pablo de solo 6 y 9 años, se mantuvo junta. Muchos años después, tras una investigación exhaustiva, supimos que sobrevivieron en gran parte debido a los esfuerzos del Comité de Rescate y Socorro de Budapest, un grupo de ayuda judía, y a Resho Kastner, uno de sus líderes, quien negoció con el oficial nazi Adolf Eichmann, que ofreció enviar a 30.000 judíos húngaros a Austria, una medida coloquialmente conocida como ponerlos en hielo, lo que significaba que su deportación a campos de exterminio se posponía temporalmente, a cambio de grandes sumas de dinero y bienes. Lo más probable es que Kastner no supiera que el liderazgo nazi en Viena y los distritos del Bajo Danubio habían solicitado trabajadores forzados judíos de Hungría. En otras palabras, puede ser que algunas de las personas que Kastner negoció para que fueran enviadas a Austria hubiesen sido enviadas ahí de todos modos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron cruciales para garantizar que niños y ancianos, grupos considerados no aptos para el trabajo por los nazis y probablemente destinados a la muerte inmediata, fueran incluidos. Al final, alrededor de 15.000 judíos fueron enviados a Austria bajo esta negociación conocida como sangre por bienes, y alrededor del 80% de ellos sobrevivió. Del resto de la familia extendida de Beshka, incluidos niños, quienes estaban en los vagones delanteros del tren y que llegaron a Auschwitz-Birkenau, solamente 2 mujeres adultas regresaron después de la guerra. Cuando fueron liberados por los aliados, Beshka y los niños regresaron a su casa en Subotica, donde encontraron a Ignaz, su esposo y padre, en un estado de salud muy delicado. Durante su tiempo en los campos de trabajo forzado, había sido golpeado severamente en los riñones y sufría de una úlcera grave. Se sometió a una cirugía en diciembre de 1945, pero no estaba lo suficientemente fuerte como para sobrevivirla.
Beške decidió seguir los planes que ella e Ignaz tenían antes de la guerra para emigrar a México. Después de un largo y arduo viaje, ella y los niños finalmente llegaron en julio de 1947. En México, ella sacó adelante a sus hijos dando clases de cocina a mujeres jóvenes y abriendo el restaurante y pastelería Elizabeth. Se aplasta en una charola previamente engrasada a que quede de un dedo de alto. En 1996, en Israel, conocí y me hice amiga de Andrew Jacobs, un restaurantero inglés. Un viernes, de camino a cenar con unos amigos, me detuve en su casa para saludarlo. Llevaba conmigo un pastel de avellana que había horneado para llevar a la cena. Andrew lo probó y no dejó de comerlo. Le encantó. En un momento le tuve que decir que dejara de comer porque si no, no tendría más para la cena. Me dijo que iba a abrir un restaurante con un amigo y me invitó a trabajar con ellos como pastelera. Finalmente, mi sueño de seguir los pasos de mi abuelita y honrar su legado se hizo realidad. Se unta con la mermelada y se pone encima las claras batidas con el azúcar a punto de cordón. Mezcladas con 160 gramos de avellana o nuez molida. En el restaurante conocí al socio de Andrew, Michael, el chef. Él había heredado el amor por la cocina de su padre. Poco después, él se convertiría en mi esposo. Se mete al horno 3/4 de hora a 180 grados centígrados. Se saca del horno, se corta en cuadritos. Se deja enfriar y se sirve. Hoy en día puedes encontrar pasteles húngaros en algunos restaurantes y pastelerías en México, así como en los hogares de los descendientes y familiares de Beške en diferentes partes del país. Y así, el legado de mi abuelita Beške, junto con el de otros inmigrantes húngaros, continúa a través del tiempo y de las fronteras. ¡Provecho!